trajo salvación para nuestra vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios por ese evento. Gloria a Dios porque entendemos que por causa de nuestro Señor somos libres. No hay nada que nos ate. No hay nada que nos limite. No hay nada que nos esclavice. Gracias a nuestro Señor. Por eso vamos a conmemorar su nombre y honrarlo, porque Él trajo esa salvación. ¿Amén? Amén. ¿Y en qué consiste la salvación? ¿En qué consiste la salvación de nuestro Señor Jesucristo? Entonces a mí me gustaría que podamos recordar y pasar toda la historia, recordar por dónde empezó todo. ¿Cuántos sabes por dónde empezó todo? ¿Por qué necesitábamos salvación? ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Cuántos se acuerdan de decir, bueno, yo me acuerdo de esto, de esta historia? ¿Por qué necesitamos salvación? Y hoy damos tanto gloria a Dios por esa salvación. ¿Saben por dónde comenzó todo? Y eso yo quería que estemos mirando hoy, que repasemos todo rapidito así la historia. Y me pueden acompañar en Génesis, en capítulo 1, 26. Génesis, capítulo 1. ¿Cuántos trajeron Biblia? Capítulo 1, versículo 26. Damos gracias por el canal de YouTube de la iglesia, donde nos están viendo Tucumán. ¿Saben qué dice allá en Tucumán? ¿Cuándo van a hacer radio? ¿No? La iglesia, queremos la radio, dice. Pero nos están mirando, nos miran las prédicas. Desde allá hay gente que está mirando las prédicas de la iglesia Faro de Luz, así que le mandamos un saludito a todos los que ven las prédicas y el canal de la iglesia. ¿Amén? Así que Génesis, vamos a leer Génesis capítulo 1, el versículo 26. Vamos a recordar y entender mejor la historia, el por qué nosotros necesitamos salvación. ¿Por qué necesitamos? Y dice la palabra en Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos ¿a quién? Al hombre. A nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces de mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Vamos a hacer una oración. Yo te pido que incline tu rostro y le pides al Señor, Señor, trae revelación a mi vida. Revela, Señor, en esta mañana el por qué necesitábamos esta salvación. Revélanos, Señor, por medio de tu Espíritu, Señor. Trae la libertad en el entendimiento, todo bloqueo, todo cansancio, todo aquello que distraiga, espíritu que quiera distraer del mensaje. Ahora lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Padre, pedimos la revelación de tu hermosa palabra por medio de tu Espíritu Santo. Y damos gracias porque hoy vas a traer luz sobre nuestras vidas. Toda la gloria es para ti. Toda la honra y la alabanza, Señor, te la entregamos a ti. Señor, si tú traes esa luz, si tú nos das la gloria, Señor, de entender y comprender las Escrituras, Señor, honraremos tu nombre y hablaremos de ti allá afuera a los que no te conocen. Gracias, Jesús. Amén y amén. Entonces la palabra de Dios cuenta que en Génesis capítulo 1, versículo 26, todo comenzó desde ahí, cuando Dios creó al hombre. Y Dios creó al hombre a imagen de ¿quién? A imagen de Dios. Ese hombre se llamaba Adán. Adán fue el hombre que tenía una sangre pura, un ADN limpio, el ADN y la sangre de Jesús, de Dios. Era un ADN genético puro, sin mancha, sin contaminación. ¿Por qué? Porque ¿quién lo creó? Dios.
linaje real. Era el Hijo de Dios porque fue creado por Él. Y la idea de Dios era que el linaje de Adán pase a todas las generaciones. Ese fue el plan de Dios hasta ahí. Él quería que el mismo linaje, el mismo ADN que tenía Adán venga sobre toda la humanidad, sobre toda la descendencia. Ese ADN era de Dios y Dios quería que todos ellos, que ese ADN nosotros pudiéramos tenerlo. Pero Adán, ¿qué hizo? Pecó. Decí conmigo, pero Adán pecó. Y el código genético se contaminó. ¿Cuántos saben que el pecado contamina? Y Adán pecó y todo ese código genético, todo el ADN, toda esa sangre se contaminó. Y esa contaminación pasó de generación a generación hasta estos últimos días. Por medio de ese pecado de Adán comenzó la esclavitud. Venía todo bien, todo perfecto, no había nada malo en Adán, no había nada en su naturaleza, en su sangre. Pero cuando él peca, comienza el problema. Comenzó a contaminar su ADN, que ese ADN era para toda la descendencia. Y ahí comenzó la esclavitud para él y para toda la humanidad. Entonces esa mala decisión sacó del propósito a Adán y el propósito que Dios tenía con toda la humanidad. El plan de Dios era como que se había contaminado. Entonces Adán invalidó, decí conmigo, Adán invalidó. ¿Saben qué invalidó Adán? Todos los privilegios que él tenía eran para nosotros. Todo lo que Dios le había dado a Adán, los privilegios, usted lee la Biblia, todo lo que él tenía pasaba a todos nosotros, pero él invalidó los privilegios que Dios había establecido en él y para la humanidad. Qué problemón, ¿no? Qué problema. Por una mala decisión se metió en un gran problema y agarró a toda la humanidad. Desde ahí empieza nuestro problema. Dios lo puso en otro nivel por eso. De dirigir, porque Dios le dio el poder para dirigir todo. Lean la palabra. Desde ser libre pasó a ser esclavo. De dirigir, de eso fue una persona que Dios lo puso ahora en otro nivel, un nivel de esclavitud. Ni siquiera disfrutó ya la presencia de Dios, porque Adán, si ustedes leen, Adán tenía una buena relación ¿con quién? Con Dios, se relacionaban bien, pero cuando él hace esto, ya no se podía relacionar con Dios. Vino el espíritu de esclavitud hacia él y hacia toda la humanidad. Entonces, vemos por dónde empezó todo, hermanos. Pero hasta que vino ¿quién? Jesús. El segundo, Adán. Dios dijo, necesito cambiar esto. Necesito cambiar este problema. Porque ahora había pecado. Por causa de todo lo que Adán había hecho, ahora dijo Dios, ahora no hay libertad, ahora hay condenación. Ya quedó toda la humanidad, desde que hizo Adán, todos nacían bajo esa condenación. Había condenación ¿dónde? En la humanidad. Decí conmigo, había condenación. La separación de la humanidad, la separación del hombre con Dios ya se había producido en ese momento, por causa del pecado. Y Adán había hecho entrar el pecado ahí. ¿Y la paga del pecado cuál es? Muerte. Había muerte en la humanidad, no había vida. Tanto así que el Señor lo sacó de ese lugar. Entonces debemos entender bien cuál es el plan de Dios que trazó a través
través de quién? De su Hijo, Jesucristo. Tenemos que saber entender. Hay muchos que no lo saben todavía, porque no se está predicando mucho de esto. Por eso yo dije, Señor, ¿por dónde empiezo? Hagan historia, repasen un poquito por dónde entró todo, por dónde tuvo que Dios pensar en la salvación. El primer Adán abrió puerta para toda la humanidad, una puerta de maldición. El primer Adán. Se abrió una puerta y que Dios quería cerrar. Eso es lo bueno de Dios, ¿no? Siempre tiene un plan para sacarlo de la metida de pata que uno hace, ¿no? Siempre Él tiene un plan. Entonces Dios quería cerrar esa puerta para ayudar a todos nosotros, a toda la humanidad. Él la quería cerrar, porque Él no quería que estemos lejos de Él, porque ya no se podía estar delante de Él. ¿Se acuerdan antes de Jesús cómo era el tema para estar delante de Dios? Mucho sacrificio, muchas cosas que tenías que hacer, mucha santidad. Había como muchos reglamentos antes de Él, porque no se podían comunicar con Dios. Estaba el pecado, estaba la muerte. Pero Adán abrió esa puerta de maldición, pero Dios la quería cerrar. Pero el último Adán, que fue Jesucristo, cargó con toda nuestra maldición, cargó con todo nuestro pecado. Él cargó todas las consecuencias de ese pecado. ¿Cuál era la consecuencia de ese pecado? La enfermedad, la pobreza, la esclavitud, el dolor. Había un montón de consecuencias por causa de ese pecado. Pero el Señor, Él se ofrendó, Él voluntariamente. El Señor voluntariamente ofrendó su vida, porque Dios quería cerrar ese capítulo para nosotros. Salvar a la humanidad es lo que quería hacer Dios. Y Jesús dio su vida como una ofrenda. ¿Por qué? Vamos a leer en Isaías. Miren en Isaías lo que dice. ¿Cuántos me están entendiendo? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos están entendiendo qué es lo que pasó? ¿Por qué teníamos que tener salvación? Isaías capítulo 53. ¿Lo encontraron? Dice, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en el pecado de todos nosotros. Dice, ¿por qué Dios quería salvar a la humanidad? Porque todos nosotros es como que nos descarriamos, nos apartamos, empezamos a andar por nuestro camino, vivíamos a nuestra manera. Y Dios quería salvar a la humanidad por este motivo. Estaban en sus cosas, en sus caminos, no en los caminos de Él. Y Él dijo, voy a salvar a la humanidad. Voy a salvarlo. Y fue Jesús, que se fue a la cruz como un corderito, calladito, donde Él no dijo ni una sola palabra. Jesús cargó con todo eso. Él llevó la muerte en Él. ¿Para quién era la muerte? Para nosotros. Para nosotros era la muerte. Pero Él se convirtió en nuestro Salvador. Él se convirtió en nuestro Salvador. Él nos redimió de la condenación. Él nos redimió del pecado. Él nos redimió de la muerte porque era para nosotros. Era necesario que venga alguien a salvarnos. Porque estábamos bajo la condenación, bajo la muerte, por causa de la puerta que Adán había abierto. Y Dios vio que alguien tiene que venir a salvar a la humanidad. Porque Dios no quería que haya una separación. Dios no quería que estemos separados de Él. Hasta el día de hoy. Amén. Y Jesús abrió un nuevo camino. Un nuevo camino para todos nosotros. Él nos dio una sangre que no estaba contaminada. ¿Cuánto le dan un aplauso a Él? Por eso es
podía pagar por la libertad nuestra, no había. Pero el diablo no sabía que Dios tenía un plan, que Dios decía, yo voy a dar a mi hijo. Y la meta de Dios o el esfuerzo de Dios cuando estaba en la tierra era que su sangre no se contaminara con ningún pecado. Si Jesús hubiese cometido un pecado, su sangre se hubiese contaminado. Y esa sangre no hubiese servido para nosotros. ¿Cuánto le damos la gloria a Jesús que cuando anduvo sobre la tierra le pasó de todo, de todo? Todo intentaron tentarlo para que caiga, el diablo no lo dejaba en paz todo el tiempo, pero él se cuidó. Ni un pecado hizo Jesús y esa sangre no se contaminó. La sangre de Jesús era lo único que podía pagar nuestra libertad. Solo la sangre de Jesús. Y el Señor dijo, voy a dar a mi hijo que derrame esa sangre para que pague. El Señor dijo, yo voy a pagar. Yo voy a pagar por la libertad de mis hijos. Por eso, hermano, por eso hoy es una fiesta. Por eso hoy recordamos a Jesús. Por eso la Pascua para los cristianos es muy importante. Recordar lo que Él hizo. Celebrar lo que pasó en ese evento, en esa cruz. Amén. Él nos dio esa vida eterna por medio de su sangre. Y lo primero que nosotros tenemos que hacer es creer en quién. En la resurrección de quién. De Jesucristo. Si nosotros creemos en la resurrección de Jesucristo, ese es el que va a tener vida eterna. Miremos lo que dice en Juan capítulo 11. Juan capítulo 11. (25) ¿Lo tienen? Entonces lo primero que tenemos que hacer lo que dice acá en la palabra. Les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Aunque esté muerto, vivirá. Aquel que creyó en Jesús y le llegó la muerte no está muerto, está dormido. Aunque esté muerto, vivirá. Ni aunque nos agarre la muerte, no estamos muertos. Aunque esté muerto, vivirá, dice. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Es tremendo lo que el Señor nos está diciendo. Ese es el mensaje de la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Todo se centra en este mensaje, que nosotros tenemos que creer en la resurrección del Señor Jesucristo. El que cree dice que va a tener vida eterna. Él fue crucificado, triturado hasta la muerte, llevado por el pecado. Él estaba cancelando todo eso nosotros. Podemos que entender esto. Él canceló el pecado. No podemos vivir creyendo que el pecado me condena. Jesús me liberó de todo pecado. Amén. Entonces canceló todo lo que había entrado por medio de Adán. Esa condenación, esa muerte, el pecado. Él resucitó y está sentado. ¿Dónde está sentado? ¿A la diestra de quién? Del Padre. Intercediendo por nosotros. ¿Dónde está Jesús? Intercediendo por nosotros. Ahí está Él ahora. Él no está muerto. Él no está muerto. Hay algunos que tienen a Jesús crucificado todavía, ¿no? Lo tienen en esa, no sé cuánto han visto, una cruz y a Jesús crucificado ahí, ¿verdad?
pero Él no está crucificado, esa cruz está vacía. No está en la tumba, no está, lo pueden buscar, no está el cuerpo del Señor. El Señor resucitó y gracias a la resurrección de Él recibimos salvación. El peligro de tener a Jesús en una cruz todavía es creer que todavía Jesús está muerto. Y si Jesús está muerto, no hubo redención. El peligro de decir esto. Como algunos dicen, el niño Jesús. Como que Jesús no creció, que quedó niño todavía. Es un peligro, es una mentira del diablo, porque el diablo no quiere que la gente sepa que Jesús resucitó, que Jesús por medio de eso venció a la muerte y nosotros recibimos ¿qué? Liberación, salvación. Hay gente que nosotros tenemos que entender que por medio de ese sacrificio, por medio de creer en Jesús, ¿a dónde vamos a ir? Al cielo. Por medio de mi creencia, yo creo que Jesús es mi Salvador. Yo creo que Él dio la vida por mí. Y cuando uno cree en eso, recibe salvación. Pero aquel que lo rechaza a Jesús, ¿qué recibe? Condenación. Desde que lo rechazó, ya está condenado. Desde que rechazó a Jesús, condenado en lo espiritual. Pero aquel que lo acepta es aceptado por Dios y salvo. Pero algunos creen que van a ir al cielo por obras. Porque creen que yo soy bueno, nunca mentí. Yo soy bueno, nunca robé. Yo creo que a veces hay gente más buena que los cristianos, ¿o no? ¿Ustedes conocen a esa gente? Yo conozco gente que no conoce a Jesús, que no es cristiano, pero es re buena. Tiene un corazón, no tiene maldad. Pero eso no es suficiente para Dios. Por obras nunca vamos a ir al cielo. ¿Saben por qué vamos a ir al cielo? ¿Por qué? Por recibir a Jesús. Vamos a ir al cielo. Vamos a heredar ese lugar solo por Jesús. Por medio del Señor Jesucristo somos salvos. Por eso Él dice, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, dice el Señor, va a ser salvo. Pero hay gente, porque el diablo hace creer que por medio de obras va a ser salvo. Eso es mentira. Hay personas que pueden vivir mal toda su vida. Tenemos una historia en la Biblia. ¿Quién es? El ladrón. Ese hombre fue ladrón toda su vida, vivió muy mal toda su vida. ¿Y dónde estaba él? Estaba ahí en la cruz con Jesús. Jesús estaba clavado y alrededor, ¿a quién tenía? Ladrones. Y estaba el Señor ahí. Y este ladrón vivió toda su vida mal. Se estaba por perder. Pero ¿qué hizo ahí este hombre? Lo reconoció a Jesús. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios, le dijo este ladrón. ¿Y él qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo? ¿Qué le respondió Jesús a este hombre? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué le dijo eso? Porque reconoció a Jesús como su Salvador. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que vas a estar en el paraíso conmigo. Porque recibió a Jesús. Toda su vida fue un ladrón, toda su vida pecando, pero unos minutos antes de morir aceptó a Jesús y fue salvo. Pero no todos tenemos oportunidad, ¿no? Por ahí. No juguemos, porque parece, bueno, ando toda mi vida mal. Total, antes de morir, si me pasa algo, me arrepiento. Y si no tenemos tiempo de arrepentirnos, ¿a dónde entro? A una eternidad que ya sabemos. Pero ese hombre, por recibir a Jesús, fue salvo. ¿Amén? No es por obra que tenemos salvación. Es por nuestra fe en el Señor Jesucristo. Somos salvos porque tenemos fe que el Señor dio su vida en esa cruz. ¿Amén? Entonces nosotros tenemos que entender que nuestro Señor es nuestro Salvador, que Él nos redimió. Amén. Denle un fuerte aplauso. Hoy
Señor, en el nombre de Jesús, perdóname. El Señor fue a esa cruz, fue crucificado, falleció, pero cuando fallece, ¿a dónde va? Al mismo infierno. ¿A dónde fue Dios, Jesús? Al mismo infierno. ¿A encontrarse con quién? Con Satanás. Yo no lo digo, lo dice la palabra. Se fue a encontrar con Satanás. ¿A qué? A sacarle la llave, que Satanás tenía la autoridad sobre toda la humanidad. Satanás tenía el poder y la autoridad con toda la humanidad. Jesús, cuando fallece, va al infierno y le dice: dame la llave, porque esa llave ahora es mía. Ahora vos no tenés parte, ahora vos no tenés autoridad. Vos perdiste y yo gané. Dios, Jesús, le quitó la llave. Dame esa llave. Ahora la autoridad es mía. Te quito la autoridad que tenías con la humanidad. Hermanos, les digo que si creen en el Señor Jesucristo, Satanás no tiene autoridad con nuestra familia, no tiene autoridad conmigo, no tiene autoridad en mi familia. No, ya no la tiene. ¿Quién se la sacó? Jesús. Jesús se la sacó. Jesucristo nos dio esa libertad y Él perdió. Por eso nosotros al enemigo le tenemos que recordar. Amén. Y por último, lo otro que tenemos que recordar es saber lo que Jesús dijo en esa cruz. Las últimas palabras que dijo Jesús en esa cruz. Casi las últimas palabras. Él dijo varias palabras en la cruz. ¿Cuántos saben eso? Él, cuando dice una palabra, Él dijo: consumado es. Humanidad redimida. Ya está, ya lo hice. Esas fueron casi las últimas. Cuando Él está por fallecer, Él larga: consumado es. Le decía a Dios: ya está. Ya redimí a tus hijos, ahora son libres. Cuando Él hace eso, hermano, se firma un contrato divino. Se firma un contrato de la redención de la humanidad. Y allá arriba hay redención. Él dijo: consumado es. Aspiró. Ya está. Y hoy puede decir Jesús eso en nuestra vida. Ya está, hijo. Yo te redimí, ya está. No hay esclavitud. Por eso cuando Él dice: consumado es, el diablo tembló. El diablo le agarró ese miedo porque escuchó las palabras del Señor. Él estaba clavado en esa cruz. Clavado, triturado. Hermano, toda la ira de Dios fue ¿a dónde? Al cuerpo de Dios, de Jesús. Dios lo tuvo que abandonar a Jesús. ¿Por qué lo tuvo que abandonar? Para que nosotros seamos aceptados. Jesús sintió el abandono del Padre. Y Jesús le dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Sintió el abandono, se sintió solo, pero era necesario. Todo eso Él estuvo dispuesto. Todo el infierno estaba sobre Jesús. Todos los demonios estaban sobre Jesús. Toda la oscuridad, toda la enfermedad, toda maldición. Su cuerpo dice que estaba tan llagado que no estaba muy desfigurado, cuenta la Biblia. Como que no reconocían su cara, muy desfigurado. Su cuerpo llagado.